This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina ONE Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina ONE Live Clear. Try new Purina ONE Live Clear today. Purina ONE, a difference from day one. Imagina una escalera que conecta el cielo y la tierra, un símbolo tan poderoso que se entrelaza a través de la historia, la cultura y la religión, capturando la imaginación de generaciones. Esa es la escalera de Jacob, un concepto tan penetrante que trascendió su origen bíblico para inspirar obras de arte, literatura y cine. Pero, ¿de dónde viene esta fascinante metáfora? La historia comienza en el libro de Génesis, una narrativa que no solo ha sobrevivido a la prueba del tiempo, sino que continúa enriqueciendo y desafiando nuestra comprensión. Jacob, el hombre destinado a convertirse en el patriarca de Israel, se encontraba en fuga, un fugitivo dentro de su propia familia. Su conflicto con Esaú, su hermano gemelo, es una trama repleta de engaños y traiciones, revelando las complejidades de las relaciones humanas y el peso de la herencia. En Génesis 25, descubrimos que Jacob persuadió a Esaú a vender su primogenitura por nada más que un plato de sopa. Este acto de manipulación, por más trivial que parezca, definió el curso de sus vidas. La tensión se intensifica aún más en Génesis 27, cuando Jacob, disfrazado, engaña a su padre Isaac, casi ciego por la edad, para recibir la bendición destinada a Esaú. Este momento no es solo un punto de inflexión para Jacob, sino también un punto de ruptura entre los hermanos, pues Esaú, consumido por la traición, amenaza la vida de Jacob. La trama se espesa con las palabras en Génesis 27, versículo 41. Entonces Esaú guardó rencor a Jacob por causa de la bendición con la que su padre lo bendijo, y Esaú se dijo a sí mismo: «Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob». Esta declaración no solo destaca el profundo resentimiento de Esaú, sino que también establece un escenario de suspense y peligro inminente, subrayando la gravedad de las acciones de Jacob y el costo emocional de sus elecciones. Esaú estaba decidido a vengarse, y su intención era clara. Rebeca, siempre vigilante y perspicaz, percibió el peligro inminente para Jacob. Con un plan rápido y un corazón pesado, convenció a Isaac de enviar a Jacob lejos, bajo el pretexto de buscar una esposa en las tierras de su tío Labán. Así, Jacob partió hacia Padán Aram, la casa de Labán, como se narra en Génesis 28, versículo 5. Isaac envió a Jacob, y él fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. En la soledad de la noche, Jacob se encontró en un lugar desolado, con nada más que las estrellas sobre él y una piedra como almohada. Allí, bajo el velo de la oscuridad, enfrentaba un torbellino de emociones: arrepentimiento por sus acciones pasadas, el aislamiento del presente y la incertidumbre de un futuro desconocido. En ese momento de vulnerabilidad, la historia de Jacob toma un rumbo milagroso y revelador. Génesis 28, del versículo 10 al 15, describe una visión que trasciende la comprensión humana. Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra, con el tope alcanzando el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el Señor, que dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac».
La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este sueño no era solo una promesa de protección divina, era una garantía de que, a pesar de su soledad, Jacob no estaba solo. Dios estaba con él, prometiendo no solo su seguridad, sino también prosperidad y bendiciones interminables para él y sus descendientes. La visión de la escalera simbolizaba un puente entre lo divino y lo terrenal, un recordatorio de que el cielo toca la tierra a través de las acciones y el espíritu de los hombres. El viaje de Jacob, aunque solitario, estaba bajo la vigilancia constante de Dios, quien prometió: «Estaré contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido». Así, incluso en los momentos de mayor desolación, la presencia de Dios ofrecía consuelo y dirección, iluminando el camino de Jacob con la promesa de un futuro lleno de esperanza y propósito. El viaje de Jacob, de Beerseba a Betel, una distancia superior a 40 millas, fue una odisea de verdadera resistencia y fe. Conducido por la providencia, encontró refugio en un lugar probablemente sombreado por árboles. Una pausa merecida después de un día extenuante de viaje. El escenario podría parecer espartano para cualquier observador moderno. Jacob, acostado sobre el suelo frío, usaba una piedra como almohada, con los cielos abiertos como su único abrigo. Aunque parecía incómodo, esa noche era más que solo una parada para descanso físico. Era un escenario para una revelación divina. Ese alojamiento rudimentario no denota simplemente la ausencia de comodidad, sino también la vulnerabilidad de Jacob. Solo, expuesto a los elementos y a los peligros de lo desconocido, podría haberse sentido más inseguro que nunca, temiendo la persecución de Esaú. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y la incomodidad, su fe y determinación no vacilaron. Jacob, acostumbrado a una vida de tiendas y adversidades, estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Sabía que, por más arduo que fuera el viaje, la protección divina no le faltaría. Esa noche, mientras el frío podía morder sus huesos y la piedra presionaba contra su cabeza, Jacob tuvo un sueño que transformaría cualquier incomodidad en un lejano segundo plano. No solo soñaba, recibía una visión celestial, un encuentro directo con Dios. Este sueño no era una mera evasión de su ardua realidad, sino una afirmación poderosa de la presencia y las promesas de Dios. Las palabras divinas y las visiones del Todopoderoso aseguraron a Jacob no solo una bendición terrenal, sino una orientación celestial. Este momento íntimo revela una verdad profunda. Dios frecuentemente elige el momento de nuestro mayor aislamiento y necesidad para revelarse más plenamente. La experiencia de Jacob ilustra que, en los momentos en que los consuelos terrenales nos fallan, las promesas divinas se vuelven aún más palpables y esenciales. A través de este sueño, Jacob recibió la garantía de que, independientemente de las adversidades, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable, lista para sostenernos cuando más lo necesitamos. La visión que Jacob presenció esa noche solitaria fue más que un sueño. Fue una revelación profunda de la interconexión celestial y terrenal. Vio una escalera que unía la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, y la presencia reconfortante de Dios en la cima. Esta imagen simbólica ofrecía un doble consuelo: la certeza de una conexión continua entre el cielo y la tierra, y la garantía de la presencia constante de Dios. Esta escalera no era solo una estructura física en su sueño, sino que representaba el flujo incesante de la providencia divina. Los planes concebidos en el cielo se manifiestan en la tierra, mientras que los hechos y dilemas terrenales son observados y evaluados en el ámbito celestial. La acción providencial de Dios es meticulosa, ocurriendo paso a paso,
Los ángeles, sirviendo como espíritus ministradores, desempeñan roles cruciales en este proceso divino. Son los ejecutores de la voluntad de Dios, subiendo para informar sus acciones y bajando para recibir nuevas órdenes. Esta actividad angelical continua, descrita en el Salmo 103, versículo 121, «Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles poderosos, que ejecutáis su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid al Señor, todos sus ejércitos, ministros que hacéis su voluntad». Subraya la importancia de una diligencia constante en la obra de Dios, inspirándonos a actuar con el mismo compromiso inquebrantable de los ángeles. Para Jacob, esta visión no fue solo un consuelo en un momento de desesperación, sino una garantía vitalicia de orientación y protección divinas. Aún lejos del confort del hogar de su padre, no estaba desamparado. La visión aseguró a Jacob que permanecía bajo la mirada cuidadosa de una providencia benevolente y la protección infalible de los santos ángeles. En este conocimiento, Jacob encontró la fuerza para continuar su jornada, apoyado no solo por la promesa de bendiciones terrenales, sino también por el apoyo constante del cielo. Es verdaderamente reconfortante imaginar que, mientras Jacob dejaba Canaán rumbo a Siria, ángeles dedicados se turnaban para cuidarlo. Muchos creen que, durante esta transición, los ángeles que lo protegían en Canaán ascendían, mientras otros descendían en Siria para asumir sus responsabilidades. En el desierto, las palabras alentadoras de Dios resonaron para Jacob desde la cima de la escalera, no solo confortándolo, sino también reafirmando las promesas hechas anteriormente a su padre. Dios indicó a Jacob que él lo trataría con la misma benevolencia dispensada a Abraham e Isaac. Seguir los pasos de padres piadosos significaba estar incluido en la alianza divina y tener derecho a sus bendiciones. La tierra de Canaán, donde Jacob estaba acostado, fue prometida como la morada de sus muchos descendientes, que se multiplicarían como el polvo de la tierra. Aunque Jacob pudiera sentirse como una rama seca, Dios prometió que se convertiría en un árbol floreciente, cuyas ramas se extenderían hasta el mar. La reiteración de estas bendiciones trajo un consuelo inmenso para Jacob, especialmente con la promesa de que el Mesías vendría de su linaje, trayendo bendiciones para todas las familias de la tierra. Cristo, como la gran bendición, fue destinado a bendecir a todos, sin distinción de origen, excepto para aquellos que eligen excluirse. En Génesis capítulo 28, versículo 15, las palabras de Dios se adaptan al contexto inmediato de Jacob, abordando sus preocupaciones con seguridad en vista de las amenazas de Esaú. Dios prometió su protección, enseñándonos que quien está bajo la guarda divina está siempre seguro, independientemente de las adversidades. Jacob estaba ante una jornada larga y desafiante, viajando solo por tierras desconocidas, pero fue tranquilizado por la promesa divina de «He aquí, yo estoy contigo». Esta garantía de seguridad es un recordatorio poderoso de que, con la presencia de Dios, estamos seguros en cualquier lugar. Jacob puede no haber previsto las dificultades que enfrentaría mientras trabajaba para su tío, pero Dios ya había asegurado protección para todas las circunstancias futuras. A medida que Jacob avanzaba, aunque en exilio y camino a un territorio distante, recibió una promesa divina que trascendería sus circunstancias inmediatas. Dios no solo cuidaría de él durante la partida, sino también en su regreso a la tierra natal. En medio del aislamiento aparente, Dios aseguró a Jacob que nunca lo abandonaría, una garantía de fidelidad y cuidado continuo que se destacaba incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them.
Because it integrates with leading expense platforms. You can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Esta promesa resuena en Génesis capítulo 28, donde se reafirma que la palabra de Dios es irrevocable y segura. La distinción entre hablar y hacer, que a menudo existe entre los hombres, es inexistente para Dios. Jacob, despertando de su sueño revelador, percibió profundamente esta verdad. Declaró: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». El temor y la admiración lo invadieron al reconocer que estaba en la presencia divina, describiendo el lugar como nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Al amanecer, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un memorial y la ungió con aceite, un acto de consagración y reconocimiento de la santidad de aquel lugar, que nombró Betel. Anteriormente, el lugar era desconocido para él, indicando una nueva fundación, tanto en la jornada de Jacob como en su relación con Dios. Además, Jacob hizo un voto, una promesa de fidelidad y dependencia continua de Dios. Si Dios lo mantenía, proveía sus necesidades básicas y lo llevaba de vuelta a salvo a la casa de su padre, entonces el Señor sería reconocido como su Dios. Jacob se comprometió a dedicar una 10ª parte de todo lo que recibiera, solidificando su fe y gratitud a través de una ofrenda tangible. Esta piedra, colocada como un memorial, no solo sería un recordatorio físico de las promesas de Dios, sino también un signo de que aquel lugar sería eternamente considerado la casa de Dios. Dios se reveló a Jacob en un momento de quietud mientras dormía, sin que Jacob buscara activamente esta revelación. Así como el viento sopla libremente, el Espíritu de Dios se mueve sin ser confinado por las acciones humanas. Al despertar, Jacob pudo haberse sentido revitalizado similarmente al profeta Jeremías, que encontró su sueño dulce. Esta experiencia destacó no solo la presencia sorprendente de Dios, sino también el profundo compromiso de Jacob de integrar esta revelación divina en su vida. Jacob expresó su admiración y sorpresa al reconocer los signos claros de la presencia especial de Dios, proclamando: «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Génesis capítulo 28, versículo 16. Las manifestaciones de Dios llevan evidencias tan fuertes que son innegables y proporcionan una satisfacción profunda al alma de los fieles, convenciéndolos verdaderamente de su proximidad divina. Esta convicción puede ser profundamente personal y a veces difícil de comunicar a otros, pero es innegablemente real para quien la experimenta. La narrativa de Jacob nos enseña que podemos encontrar a Dios en los lugares más inesperados y bajo circunstancias sorprendentes. No existe un lugar donde las visitaciones divinas sean imposibles. Dios puede ser encontrado en cualquier lugar, en la ciudad, en el desierto, en casa o en la calle, siempre que mantengamos nuestras prácticas espirituales. La respuesta de Jacob a estas revelaciones fue de humildad. En lugar de exaltarse con las visiones que recibió, fue tomado por el temor y la reverencia. Esta experiencia moldeó a Jacob, enseñándole a él y a nosotros que cuanto más percibimos la presencia de Dios, más encontramos razones para humillarnos y reverenciar.
Las personas a quienes Dios elige revelarse son frecuentemente las que se ven como pequeñas a sus propios ojos y aprenden a temer y reverenciar a Dios y su bondad. Jacob, marcado por estas revelaciones, no solo reconoció la proximidad de Dios, sino también la responsabilidad y el privilegio de vivir a la altura de esta gracia divina. Dios revela su presencia de maneras profundas, donde su gracia se manifiesta explícitamente y sus convenios son confirmados. Históricamente, esto ocurría a través del ministerio de los ángeles y ahora se experimenta mediante las ordenanzas que Él estableció. Cuando Dios nos bendice con su presencia distintiva, debemos responder con la más profunda reverencia, recordando su justicia y santidad y reflexionando sobre nuestra propia falibilidad e insignificancia. Jacob, consciente de la importancia de preservar el memorial de su encuentro divino, tomó medidas para asegurar que el lugar fuera recordado. Colocó una piedra como pilar, no porque creyera que las visiones estaban de alguna manera vinculadas físicamente a la piedra, sino para marcar el lugar donde recibió el favor de Dios. Planeaba, cuando fuera posible, regresar y construir un altar en ese lugar, siguiendo el ejemplo de Abraham, que erigió altares en los lugares donde Dios se le apareció. Aunque el tiempo era escaso en ese momento, la columna serviría como un monumento duradero a esa experiencia sagrada. Así, ungió la cima de la piedra con aceite, un ritual que probablemente se utilizaba para dedicar altares en la época. Jacob estaba sinceramente comprometido a construir un altar más elaborado cuando dispusiera de los recursos necesarios, como una expresión de su gratitud por la visión celestial recibida. Esta acción enfatiza que mostrar misericordia y gratitud a Dios requiere un sentido de deber y una constante recordación de nuestra relación íntima con Él. Después de su profunda experiencia espiritual, Jacob renombró el lugar de su revelación divina. Antes conocido como Luz, pasó a llamarlo Betel, que significa la casa de Dios, en respuesta directa a la aparición de Dios allí. Este cambio de nombre no solo reflejó la transformación personal de Jacob, sino que también elevó la importancia del lugar por encima de todos sus hermosos almendros florecientes. Betel marcaría un punto significativo no solo en el viaje de Jacob, sino que también se convertiría en un lugar de importancia continua en las Escrituras, donde Dios nuevamente hablaría con él en años subsecuentes. La visita divina a Jacob en Betel simboliza la renovación del pacto de Dios con él, un pacto que es por naturaleza recíproco. En este contexto, cuando Dios reafirma sus promesas, es apropiado que renovemos nuestros compromisos con Él. El voto de Jacob, que surge de esta interacción, subraya varios principios importantes. Primero, base de la fe. La fe de Jacob estaba anclada en la promesa explícita de Dios, como está en Génesis 28, versículo 15, donde Dios asegura: «Yo estoy contigo y te guardaré». Jacob abrazó esta promesa, confiando en que Dios cumpliría su palabra de protección, provisión y seguridad. Segundo, confianza en la providencia. Jacob confió en la promesa de Dios de que no solo lo protegería, sino que también lo devolvería a su tierra natal en paz. Esto ilustra una profunda fe en la providencia y la orientación de Dios, contrastando marcadamente con Esaú, que estaba atrapado en la expectativa de la muerte de su padre. Tercero, contraste con Esaú. Mientras Esaú aguardaba impacientemente la oportunidad de actuar tras la muerte de su padre, Jacob se enfocaba en las promesas de Dios, usándolas como fundamento para sus expectativas y acciones. El ejemplo de Jacob nos enseña a valorar y confiar en las promesas de Dios como fundamentos para nuestros deseos y expectativas en la vida. Jacob es descrito como un hombre de humildad y moderación, encontrando contentamiento en las cosas simples de la vida, como tener pan para comer y ropa para vestir. A pesar de las grandiosas promesas de Dios, Jacob no anhelaba lujos o excesos. Él ejemplifica una virtud fundamental,
la satisfacción con lo esencial. La verdadera riqueza, según la visión de Jacob, no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de contentarse con lo que es suficiente para las necesidades diarias. Esta postura enseña que incluso aquellos que poseen abundancia no disfrutan más de lo necesario. Lo que excede es preservado o compartido, pero no es la fuente de verdadero placer. Si Dios nos bendice con más de lo que necesitamos, debemos estar agradecidos y emplear esos recursos para su gloria. Si poseemos solo lo esencial, debemos estar satisfechos y disfrutar con alegría de las bendiciones divinas en nuestras vidas. La experiencia de Jacob subraya su piedad y fe profundas, manifestadas en su oración por protección y por la presencia continua de Dios. Él nos enseña que la contentación y la verdadera felicidad no dependen de acumular más, sino de estar seguros en la presencia de Dios y bajo su guarda durante nuestros viajes. Es reconfortante tener un guía que ilumine el camino en territorios desconocidos y un protector en las adversidades. Estar bien preparado y en buena compañía son importantes, pero aquellos que tienen a Dios a su lado disfrutan de estas ventajas en la forma más elevada. Jacob, firme en su resolución, decidió apegarse al Señor como su Dios en una alianza inquebrantable, incluso ante dificultades como la falta de alimento y vestimenta. Para él, cada acto de misericordia divina era un llamado a un compromiso aún más profundo con Dios. A raíz de su encuentro transformador con Dios, Jacob se comprometió a realizar actos específicos de devoción como expresión de su gratitud. Primeramente, declaró que el pilar establecido en Betel permanecería hasta que él regresara en paz, momento en que sería transformado en la casa de Dios mediante la construcción de un altar en honor divino. En segundo lugar, Jacob se comprometió a asegurar que la casa de Dios siempre estuviera debidamente cuidada y que su altar nunca quedara sin sacrificios. Prometió dedicar 1/10 de todo lo que recibiera de Dios, destinándolo al sustento de los altares o a los pobres, que son representantes de Dios en la tierra. Estos compromisos reflejan la práctica antigua, posiblemente iniciada por Abraham, de ofrecer 1/10 de los bienes a Dios, siguiendo orientaciones divinas. Esta tradición subraya la importancia de honrar a Dios con nuestras riquezas y de expresar gratitud por las bendiciones recibidas. El acto de diezmar o dedicar una porción de los ingresos para el sustento del trabajo divino es una manera tangible de demostrar devoción y apoyar las obras de fe, adaptable a las circunstancias individuales y a las bendiciones particulares de cada uno. El relato del primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios trae paralelismos significativos con la experiencia de Abraham en Génesis 15, marcando un momento de continuidad y renovación de la alianza divina con la línea patriarcal. Es interesante notar que Jacob tenía casi la misma edad que Abraham cuando éste recibió el llamado para dejar su tierra y buscar una nueva. A pesar de las acciones cuestionables de Jacob al apropiarse de la herencia familiar, el episodio enseña que Dios, y no Jacob, es quien comanda el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, incluyendo la multiplicación de sus descendientes en una gran nación. Este episodio sirve para mostrar a Jacob y a todos nosotros. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing
good. Get your Jif at Jif.com. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Que el plan divino se desarrolla bajo la gobernanza de Dios, siguiendo sus métodos y tiempos, no los nuestros. Llevaría tiempo hasta que Jacob comprendiera plenamente esta verdad, así como muchas veces nosotros también tardamos en reconocer y aceptar la soberanía divina en nuestras propias vidas. El sueño de Jacob con la escalera extendiéndose del cielo a la tierra no es solo un hito en su propio viaje espiritual, sino que también resuena a través de las Escrituras hasta el encuentro de Natanael con Jesús, según narrado en Juan 1, del versículo 44 al 47. En ese pasaje, Felipe encuentra a Natanael y lo invita a conocer a Jesús, describiéndolo como aquel predicho por Moisés y por los profetas. Natanael, escéptico, cuestiona si algo bueno puede salir de Nazaret, una ciudad de reputación modesta. El encuentro se desarrolla con simplicidad, pero lleva una profundidad teológica significativa. Felipe, en lugar de argumentar, simplemente invita a Natanael a venir y ver, creyendo que el encuentro directo con Jesús disiparía cualquier duda. Al acercarse, Jesús inmediatamente reconoce a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este reconocimiento instantáneo de Natanael por Jesús, sin que antes se hubieran encontrado, revela el conocimiento profundo de Jesús sobre las personas y sus naturalezas, un eco de las visiones divinas concedidas a Jacob. La referencia de Jesús al sueño de Jacob puede verse como una afirmación de que, así como los ángeles ascendían y descendían en la escalera en el sueño de Jacob, ahora el propio Jesús se convierte en el puente entre el cielo y la tierra, cumpliendo las promesas y profecías antiguas. Este paralelo no solo vincula a Jesús con la historia de la salvación iniciada con Jacob, sino que también destaca la continuidad del propósito de Dios a través de las generaciones. Así, la conexión entre el sueño de Jacob y el encuentro de Natanael con Jesús en Juan 1, versículo 47, enfatiza que Jesús es la realización viva de las promesas hechas a Jacob. Él es el medio por el cual el cielo toca la tierra, trayendo las bendiciones y la presencia de Dios de manera más íntima y directa que nunca antes. La revelación de Jesús a Natanael refuerza la idea de que la fe genuina ve más allá de las circunstancias externas y reconoce la presencia divina, incluso en contextos inesperados o humildes. Natanael se sorprendió al ser abordado por alguien que, aunque era un completo desconocido, parecía conocerlo profundamente. Sentado bajo una higuera, estaba bien escondido por las hojas y ramas colgantes, creyendo estar invisible a los ojos ajenos. Sin embargo, Jesús lo vio, incluso desde lejos, revelando no solo su capacidad para percibir lo oculto, sino también la profundidad de su entendimiento sobre las personas. Esta percepción inicial transformó rápidamente la desconfianza inicial de Natanael en fe, como se expresa en Juan 1, del versículo 49 al 50. Al reconocer a Jesús como el Rabí, el Hijo de Dios y el Rey de Israel, Natanael muestra una aceptación de la identidad y autoridad de Jesús. La respuesta de Jesús a esta declaración de fe es prometedora. Tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera.
verás cosas mayores que estas. Jesús entonces profetiza que Natanael verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, reforzando el tema de la conexión entre el cielo y la tierra, reminiscente de la visión de la escalera de Jacob. Este episodio resalta el aliento de Jesús y su reconocimiento de la integridad de Natanael. Al llamarlo verdadero israelita, en quien no hay engaño, Jesús no solo elogia su sinceridad, sino que también habla directamente al corazón de Natanael, quien podría haberse sentido desanimado o autocrítico. Jesús usa este momento no para inflar el ego de Natanael, sino para elevarlo, reconociendo sus virtudes en un momento de vulnerabilidad. La narrativa destaca además cómo Jesús acoge y perdona, a pesar de las fallas y dudas iniciales de las personas. No reprende a Natanael por su escepticismo inicial sobre la procedencia de Nazaret, sino que al contrario, acepta y valora su naturaleza íntegra. Esto nos enseña sobre la importancia de responder con gracia y entendimiento, incluso cuando nos enfrentamos a críticas o desconfianza. El relato concluye reforzando que Jesús tiene una capacidad única para conocer verdaderamente el corazón de las personas, un atributo que le permite ver más allá de las apariencias y las palabras, alcanzando la esencia de cada uno. La declaración de Jesús sobre Natanael como un verdadero israelita, en quien no hay engaño, evoca una reflexión profunda sobre la naturaleza de la identidad y la fe. Aunque el nombre Israel se usa para designar a toda la nación, Romanos 9, versículo 6, nos recuerda que no todos los que son de Israel, indicando que la verdadera descendencia espiritual no es solo una cuestión de linaje físico, sino de carácter y fe. Jesús identifica a Natanael como alguien desprovisto de engaño, lo que lo califica no solo como un verdadero israelita, sino también como un cristiano genuino. Esa honestidad, transparencia en las relaciones interpersonales y confiabilidad son cualidades esenciales que reflejan un corazón sincero y una fe auténtica. Natanael también se presenta como sincero en su arrepentimiento y comprometido con Dios, sin falsedad en su espíritu, como se expresa en Salmos 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El reconocimiento por parte de Jesús de que Natanael es sin engaño no implica que sea perfecto en todos los aspectos, sino que destaca su integridad y sinceridad. Puede tener fallas, ser olvidadizo o incluso cometer errores, pero su esencia no es falsa, ni se desvía perversamente de Dios. Este retrato de Natanael nos invita a reflexionar sobre la influencia corrosiva de la hipocresía, ejemplificada por los escribas y fariseos, que frecuentemente comprometían la autenticidad de la fe y la práctica religiosa entre los judíos. La sinceridad y fidelidad de Natanael son vistas como raras y preciosas, comparables a la devoción de Job, que permaneció leal a Dios incluso bajo pruebas extremas. La sorpresa de Natanael al ser elogiado por Jesús refleja su modestia y autenticidad. No busca reconocimiento por sus virtudes. Al contrario, su respuesta humilde ante el elogio de Jesús demuestra su genuina sorpresa e incomodidad con la atención, confirmando su falta de pretensión. Cristo posee un conocimiento que trasciende nuestra propia comprensión de nosotros mismos. A diferencia de los seres humanos, que frecuentemente juzgan basándose en apariencias externas, nada está oculto a los ojos de Cristo. Esta capacidad de ver más allá de lo visible se expresa en Hebreos 4, versículos 12 y 13, que describe la palabra de Dios como viva, activa y penetrantemente incisiva, capaz de discernir pensamientos e intenciones más íntimas del corazón humano. Este conocimiento profundo de Cristo sobre nosotros no solo revela su divinidad, sino que también establece un llamado para que nosotros, a su vez, busquemos conocerlo más profundamente.
La declaración de Jesús a Natanael, antes que Felipe te llamara, te vi, no solo demuestra su omnipresencia y omnisciencia, sino también su íntima conexión con aquellos a quienes él llama. Isaías 11, versículos 2 y 3, profetiza que el Mesías estaría dotado del espíritu de sabiduría, entendimiento y del temor del Señor, capacitándolo para percibir la verdadera naturaleza de las personas sin depender de percepciones sensoriales superficiales. Esta capacidad de juzgar más allá de las apariencias es crucial para entender la manera en que Jesús interactúa con aquellos a su alrededor, incluyendo a Natanael. Segunda de Timoteo 2, versículo 19, refuerza esta verdad, declarando que el firme fundamento de Dios permanece, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Este versículo resalta la importancia de vivir de manera coherente con el llamado divino, alejándose de la iniquidad, pues siempre estamos a la vista de Dios. El conocimiento que Jesús tenía de Natanael, incluso cuando estaba solo bajo la higuera, posiblemente comprometido en oración o meditación, es un ejemplo poderoso de cómo Dios no solo nos ve, sino que también valora nuestros momentos de comunión con Él. La observación de Jesús de que había visto a Natanael debajo de la higuera fue particularmente significativa para Natanael, indicando no solo la omnisciencia de Jesús, sino también el profundo interés divino en sus actos de devoción privada. Natanael, sentado tranquilamente bajo la higuera, ofrece una imagen de paz y reflexión que favorece la comunicación íntima con Dios. Esta escena recuerda la tranquilidad descrita en Miqueas 4, versículo 4, donde cada persona reposará segura bajo su propia vid e higuera, libre de miedo, en un ambiente donde la presencia de Dios es tan palpable como la voz que promete paz. La postura de Natanael bajo la higuera no es solo una elección casual de lugar para el descanso, sino que simboliza una disposición espiritual profunda, similar a la de Isaac en el campo, otro momento de compromiso solemne y comunión con Dios. Esta disposición contrasta marcadamente con la actitud de los hipócritas que Jesús describe en otros pasajes, que oran en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. La transformación en la percepción de Natanael sobre Jesús es notable. Inicialmente escéptico respecto a la posibilidad de que algo bueno viniera de Nazaret, cambia radicalmente de actitud al reconocer la identidad y misión de Jesús. La gracia de Dios actúa en su corazón, permitiéndole superar dudas y prejuicios. La fe, una vez fortalecida, lo capacita para aceptar a Jesús de Nazaret como el sumo bien, y él pasa a seguir a Cristo sin vacilación. La confesión pública de Natanael, al dirigirse a Jesús como rabí, no solo confirma su aceptación de Jesús como maestro y líder espiritual, sino que también refleja una declaración de fe. Esta confesión es una adoración. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team, we can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes, teacher's #1 wipe. Think about it.
bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Un reconocimiento de la autoridad de Jesús como el gran rabino, de quien todos debemos aprender. Este título de respeto, común entre los judíos para sus maestros, aquí se aplica a Cristo, subrayando su posición como el maestro definitivo, cuyas enseñanzas trascienden las de todos los demás. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, Natanael no solo declara su creencia en la naturaleza divina de Jesús, sino que también confirma su misión como el Mesías esperado, según las profecías. Estas confesiones están profundamente enraizadas en las escrituras judías, como en el Salmo 2, versículo 7, que profetiza la relación única entre Dios y el Mesías. Proclamaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Esta revelación es crucial, ya que Natanael identifica a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el propio Hijo de Dios, implicando una divinidad que trasciende el conocimiento y capacidades humanas. También reconoce a Jesús como el Rey de Israel, una figura mesiánica que los judíos esperaban para restaurar el reino y gobernar con justicia y paz. La aceptación de Jesús como Rey evidencia la disposición de Natanael a someterse a su autoridad, reflejando su fe genuina y su comprensión de las promesas divinas. La respuesta de Jesús a esta fe se describe en Juan 1, versículos 50 y 51, donde él promete a Natanael que verá aún más del poder y la gloria divinos. Cristo valora y anima incluso los menores signos de fe, como se ilustra en Mateo 12, versículo 20, donde se le describe como alguien que no quiebra una caña quebrada ni apaga una mecha que humea, sino que lleva la justicia a la victoria. Este encuentro subraya la disposición de Jesús para nutrir y fortalecer la fe de quienes lo buscan, incluso cuando esa fe es inicialmente frágil. El hecho de que Natanael creyera en Jesús basándose en una prueba aparentemente pequeña, Jesús lo vio bajo la higuera, es significativo. Revela que el corazón de Natanael estaba preparado para recibir la verdad, indicando una disposición previa para la fe que permitió que esta revelación tuviera un impacto tan transformador en su vida. La rápida sumisión del corazón de Natanael a Cristo en la primera convocatoria es un reflejo de la poderosa gracia de Cristo, que no solo llama, sino que también promete revelaciones aún mayores para fortalecer y expandir la fe recién descubierta. Jesús promete a Natanael que será testigo de cosas mayores que estas, refiriéndose a pruebas más sustanciales de su mesianidad, como los milagros que realizará y su futura resurrección. En este contexto, Jesús adopta humildemente el título de Hijo del Hombre, un término que él usa frecuentemente en los evangelios para describirse a sí mismo. Aunque Natanael lo reconoció como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, Jesús elige un título que enfatiza su humanidad y accesibilidad, en contraste con la grandeza divina. Esta autodenominación es una enseñanza sobre la importancia de reconocer tanto la humanidad como la divinidad de Cristo y sirve para ajustar las expectativas de Natanael sobre la naturaleza del reino que Jesús vino a establecer. Un reino no de pompa externa, sino de humildad y servicio. La promesa de que Natanael vería el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre es particularmente significativa. Este escenario evoca la visión de Jacob de la escalera que unía el cielo y la tierra, con ángeles transitando entre ambos. En el contexto del Nuevo Testamento, esta imagen simboliza a Jesús como el puente entre lo humano y lo divino, el mediador a través del cual la comunicación y la interacción entre los seres humanos y lo divino son restauradas e intensificadas.
Romanos 5, versículos 1 y 2, nos recuerda que por medio de Jesús somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios, accediendo a un estado de gracia en el cual podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Así, Jesús, como la escalera de Jacob, restaura y reconcilia nuestra relación con Dios que había sido rota por el pecado. En este encuentro, Jesús no solo revela su identidad divina y misión redentora, sino que también define el modelo de cómo la fe verdadera se manifiesta, no en ostentaciones externas, sino en un reconocimiento humilde y profundo de la gracia divina. La imagen de la escalera, a través de Cristo, se convierte en el símbolo del nuevo camino que los cristianos tienen para acceder al cielo, prometiendo una continua interacción entre lo celestial y lo terrenal, traída por la presencia salvífica de Jesús entre nosotros. La visión de Jacob, rica en simbolismo y significado, marca un momento decisivo en su viaje espiritual. Este encuentro no solo revela la continuidad de las promesas del pacto abrahámico a la tercera generación, sino que también destaca la gracia iniciadora de Dios. Jacob, que hasta entonces probablemente nunca había escuchado la voz de Dios directamente, recibe la revelación divina que solidifica su camino de fe. El sueño simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, con ángeles transitando por una escalera que une ambos reinos, sugiriendo que Dios está activamente involucrado en el mundo terrenal. Al despertar de este sueño profundamente significativo, Jacob responde con una promesa de fidelidad y devoción, comprometiéndose a dar un diezmo de todo lo que reciba. Esta acción no solo refleja su reconocimiento de la soberanía y provisión de Dios, sino también un compromiso renovado de seguir los caminos divinos. El Evangelio de Juan, al presentar a Jesús, ecoa y expande estos temas de mediación y revelación. Desde el prólogo, Juan describe a Jesús como el Verbo encarnado, trayendo la divinidad al contexto humano y revelando a Dios al mundo. Jesús no solo cumple las escrituras del Antiguo Testamento, como indicado por los testimonios de Andrés, Felipe y Natanael, sino que también se manifiesta como la concreción de la promesa mesiánica, el verdadero Hijo de Dios y Rey de Israel. Además, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob ilustra aún más la capacidad de Jesús para trascender las barreras tradicionales de adoración y revelar profundas verdades espirituales. Él no solo demuestra un conocimiento íntimo de la vida de la mujer, sino que también revela que Él es la fuente del agua viva, ofreciendo una conexión directa con lo divino, superando incluso a los grandes patriarcas como Jacob. Finalmente, las visiones del Apocalipsis culminan con la promesa de una nueva creación donde el cielo y la tierra serán unidos, y Dios habitará directamente entre su pueblo. Este escenario apocalíptico resuena con el sueño de Jacob, donde la escalera simboliza la accesibilidad permanente de Dios a su pueblo. Y Jesús es la manifestación final de esa conexión, sirviendo como la escalera definitiva que reconcilia a Dios con la humanidad. El Salmo 16, versículo 11, nos recuerda esta verdad, prometiendo que en su presencia encontramos la plenitud de la alegría y placeres eternos a su derecha. Es esta promesa de alegría eterna y presencia continua la que sostiene a los fieles a través de los desafíos y dificultades de la vida terrenal. Además, la noción de Jesús como Creador, mencionada al principio del Evangelio de Juan, amplía nuestra comprensión de su papel en la creación y en la historia redentora. Sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. Esta afirmación subraya la preeminencia de Cristo no solo como Redentor, sino como la fuerza creativa detrás de todo el universo. Jesús alentó a los judíos a estudiar las Escrituras, que testifican de Él, refiriéndose al Antiguo Testamento. Al leer el Antiguo Testamento, debemos buscar ver a Jesús no solo en prefiguraciones explícitas, sino también en las sombras y tipos que apuntan a Él como la sustancia última de esas revelaciones.
Las lecciones que sacamos de las historias del Antiguo Testamento, como la de Jacob, nos ofrecen ánimo y desafíos valiosos para nuestro viaje de fe. Lección número 1. Dios usa personas imperfectas. Jacob, a pesar de sus fallos y engaños, es un testimonio del amor y la paciencia de Dios. Todos nosotros pecamos y fallamos, pero Dios no se rinde con nosotros. La fe de Jacob, aunque incipiente después de su primer encuentro con Dios, se desarrolló a lo largo de los años, a pesar de sus continuos errores. Sin embargo, al final de su vida, Jacob es destacado en Hebreos 11, versículo 21, como un hombre de fe, recordado por bendecir a los hijos de José y por su adoración leal. Lección número 2. Los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. Inicialmente, Jacob confió en sus propios esquemas en lugar de depender de los planes de Dios. Con el tiempo, aprendió que los propósitos divinos son más profundos y satisfactorios que cualquier plan humano podría ser. Este aprendizaje es crucial para nuestra propia vida espiritual, a medida que aprendemos a confiar más en los caminos de Dios que en los nuestros. Lección número 3. Dios quiere llamar nuestra atención. Dios se comunica con nosotros de maneras que son únicas y personales. Aunque no podamos tener experiencias tan dramáticas como sueños vívidos o arbustos ardientes como Jacob y Moisés, Dios usa métodos que resuenan con nosotros individualmente. Ya sea a través de una sensación de paz después de una decisión, ya sea por medio de una clara dirección en momentos de oración, Él nos habla. Jacob marcó el lugar de su encuentro divino, erigiendo una piedra como memorial, y nosotros también podemos cultivar prácticas que nos ayuden a recordar y agradecer por esos momentos de claridad y orientación divina. Número 4. Dios quiere confianza y obediencia. Aunque las promesas divinas sorprendieron a Jacob, él respondió con un voto que aún revelaba cierta vacilación en su completa confianza en Dios. En Génesis 28, del versículo 20 al 22, Jacob hace un voto condicional. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino que hago, y me da pan para comer y ropa para vestir, y vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que había erigido como memorial sería la casa de Dios, y prometió dar el diezmo de todo lo que recibiera. A pesar de esta visión celestial impactante, Jacob aún confiaba en sus propias habilidades y estrategias, en lugar de depender completamente de Dios. Esta confianza parcial se manifestó a lo largo de su vida, hasta que una lucha transformadora con Dios lo llevó a una comprensión completa de la soberanía divina. La experiencia de Jacob muestra que, incluso después de encuentros divinos poderosos, el crecimiento en la confianza y obediencia a Dios puede ser un proceso gradual que involucra tanto desafíos como revelaciones continuas. Comparación con la Torre de Babel. La visión de la escalera de Jacob ofrece un contraste notable con la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. Mientras que la escalera representa una conexión iniciada divinamente entre Dios y el hombre, la Torre de Babel simboliza el esfuerzo humano fallido para alcanzar el cielo por sus propios medios. Los constructores de Babel dijeron: «Vamos a construir para nosotros una ciudad y una torre cuyo tope llegue a los cielos, y hagamos para nosotros un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Sin embargo, este esfuerzo resultó en confusión y dispersión, pues el Señor confundió sus lenguas y los esparció por el mundo. La escalera de Jacob, por el contrario, es una metáfora de la mediación que Dios proporciona, permitiendo una comunicación y relación continuas entre el cielo y la tierra. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. A diferencia de la arrogancia de los constructores de Babel, que buscaban glorificarse a sí mismos, la escalera simboliza la humildad y la dependencia que debemos tener en relación con la provisión de Dios. La escalera de Jacob, descrita en Génesis, es simbólicamente llamada Puerta del Cielo, ilustrando una conexión directa entre el cielo y la tierra. Este simbolismo contrasta fuertemente con la narrativa de la Torre de Babel, donde el pueblo intenta construir una torre que alcanzara los cielos. El nombre Babel es frecuentemente interpretado como Puerta de Dios, pero, irónicamente, representa un esfuerzo humano fallido y orgulloso para alcanzar lo divino. A diferencia de los intentos humanos de construir un camino al cielo, como la Torre de Babel, la verdadera puerta del cielo es accesible solamente a través de la fe en Jesucristo. Cualquier esfuerzo humano para entrar en la presencia de Dios sin Cristo está destinado al fracaso, pues solo Él proporciona el camino auténtico hacia el Padre, en completa oposición a la autoexaltación y el orgullo humano. El orgullo, de hecho, es un tema recurrente en la Biblia, presentado frecuentemente como algo que Dios busca humillar. La construcción de la Torre de Babel fue un acto de autoexaltación, donde el pueblo cantaba alabanzas a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. La Biblia enfatiza que solo el nombre de Dios debe ser exaltado. En 2 Corintios 10, versículo 18, se reitera que no es quien se recomienda a sí mismo quien es aprobado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Justo después del intento fallido de Babel, Dios promete a Abraham que engrandecería su nombre y lo haría una bendición, ilustrando que cuando los planes están alineados con la voluntad de Dios, prosperan. Sin embargo, el pueblo de Babel, al intentar hacerse un nombre para sí mismos y evitar la dispersión, estaba contrariando directamente la voluntad divina que era para ellos esparcirse y poblar la tierra. Esta narrativa destaca que, a pesar de los intentos humanos de contrariar la voluntad divina, la voluntad de Dios siempre prevalece. La enseñanza bíblica sobre la Torre de Babel y la escalera de Jacob nos recuerda que los esfuerzos humanos para alcanzar o manipular lo divino por medios propios son inútiles. Solo a través de la gracia salvadora, por la fe en Jesucristo, es que verdaderamente nos conectamos con Dios y cumplimos su propósito para nuestras vidas. Esta pasaje puede ser dividida por los usos repetidos de la palabra venga. En el versículo 3, el pueblo dijo, venga, hagamos ladrillos y los quememos bien. Buscaron construir una torre que alcanzara los cielos, pero sus esfuerzos fueron frustrados por el Señor, que también usó la palabra venga en el versículo 7. Venga, bajemos y confundamos allí su lenguaje. Dios aparece aquí no para apoyar sus planes, sino para frustrarlos. No fue una tarea difícil para el Señor interrumpir el progreso de la Torre de Babel. Dispersó al pueblo por toda la faz de la tierra, causando la interrupción de la construcción de la ciudad al confundir sus lenguas. Imagine el asombro de las personas al experimentar esta confusión repentina, dándose cuenta de que Dios estaba interviniendo activamente.
Este evento destaca la facilidad con que Dios puede realizar su voluntad y que sus planes no pueden ser frustrados. Salmos 33, versículos 10 y 11 refuerza esta verdad. El Señor frustra los planes de las naciones, anula los intentos de los pueblos, pero los planes del Señor permanecen para siempre, los propósitos de su corazón, por todas las generaciones. La oposición humana al Señor es insignificante frente al Dios eterno, que creó al hombre a su imagen y estableció el mundo y todo en él. Hay una conexión lingüística y temática clara entre Babel y Babilonia. En hebreo, ambas palabras derivan de la misma raíz, subrayando la asociación en la Biblia. Babilonia representa la oposición de la humanidad a Dios, ejemplificada por el orgullo pecaminoso de Nabucodonosor, rey de Babilonia durante el tiempo de Daniel. Nabucodonosor se enorgulleció grandemente del poder de Babilonia, pero el Señor lo humilló, haciéndolo comer hierba como el ganado, hasta que él reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 4, versículo 25. La Biblia menciona frecuentemente a Babilonia, comenzando en Génesis 11, donde los habitantes, en su orgullo, desafiaron la voluntad de Dios. Babilonia continúa siendo un símbolo de rebeldía contra Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta ciudad representa la oposición humana a Dios y sus principios. En el Apocalipsis, especialmente en los capítulos 17 y 18, el apóstol Juan describe a Babilonia como la gran madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Él detalla el juicio divino que caerá sobre ella, según se describe en Apocalipsis 18, del versículo 21 al 24. La destrucción de Babilonia simboliza la caída de la humanidad pecaminosa que se opone a Dios. Figurativamente, toda la humanidad habita en una de las dos ciudades, Babilonia o la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se presenta como un lugar de gloria y belleza, preparado por Dios para aquellos que tienen fe en Jesucristo. Comprender la diferencia entre Babilonia y la Nueva Jerusalén es vital, pues ellas simbolizan los destinos eternos distintos de la humanidad. Babilonia, fundada por Nimrod, nieto de Cam, Génesis 10, versículo 10, representa el intento humano de alcanzar el cielo por sus propios méritos, mientras que la Nueva Jerusalén representa el acceso al cielo concedido por Dios. Nimrod, cuya descendencia fue marcada por la burla de su padre Noé, simboliza el esfuerzo humano independiente de Dios. Estas narrativas ilustran dos enfoques opuestos sobre la salvación. Uno depende de los propios esfuerzos humanos, mientras que el otro confía en las provisiones divinas. La Biblia nos revela que Jesús es la escalera de Jacob, la conexión perfecta entre el cielo y la tierra, que vino para redimir a la humanidad y ofrecer la vida eterna. Esta dicotomía entre Babilonia y la Nueva Jerusalén nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Babilonia simboliza el orgullo y la autosuficiencia, mientras que la Nueva Jerusalén simboliza la humildad y la dependencia de la gracia de Dios. Debemos elegir seguir el camino de la Nueva Jerusalén, confiando en Jesucristo como el único camino hacia la verdadera salvación y vida eterna. Aplicando estas lecciones en nuestras vidas hoy. En la Biblia, Dios frecuentemente se comunicaba con las personas por medio de sueños, ofreciéndoles orientación y revelaciones importantes. Hoy, Él nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene historias como la de Jacob, llenas de lecciones y principios claros que Él desea que sigamos. Además, Dios nos habla a través del Espíritu Santo, durante la oración, al escuchar sermones, canciones, al interactuar con otros creyentes y al pasar tiempo a solas con Él. La clave es poner la palabra en práctica, no solo leerla o escucharla. La historia de Jacob nos muestra que, incluso cuando fallamos o no somos totalmente leales, Dios no nos abandona. Él pacientemente espera que entreguemos nuestros corazones completamente a Él.
Un detalle importante en el Evangelio de Juan es la primera instancia de Jesús usando la fórmula Amén, Amén, que aparece en Juan 1, versículo 51. Jesús dice, en verdad os digo, destacando la importancia y la certeza de sus palabras. Este uso doble de amén subraya la autoridad divina de Jesús y la veracidad de su mensaje.